Qué gozo tenerlos a todos otra vez aquí. Bienvenidos hoy sí vamos a empezar, ya sí, el primer capítulo de Efesios. Como pueden ver, hoy solamente vamos a estar viendo 6 versículos. La verdad, ya vimos de esos 6, ya vimos 2 la clase anterior. Entonces vamos a estar viendo 4 versículos y hoy toda la clase se va a basar en 4. Como les dije, hay mucho que podemos sacar de este libro y la idea es que vayamos lentos. La idea no es que vayamos rápido, sino que podamos verdaderamente absorber todo lo que el Señor tiene para nosotros aquí. Entonces, antes de comenzar, me gustaría primeramente titular esta sección, se puede llamar la obra del Dios Trino. Vamos a ver en los primeros capítulos de Efesios, en el primer capítulo de Efesios, que los primeros versículos va a hablar sobre algunas bendiciones espirituales. Y vamos a ver que cada una de esas bendiciones corresponde a una de las personas de la Trinidad. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar leyendo. Comencemos con Efesios 1, del 1 al 3. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces vimos la clase anterior, esos 2 primeros versículos, o el primer versículo que decía que Pablo, apóstol, ¿cierto?, de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Vimos que el llamamiento de Pablo fue por voluntad de Dios, no por voluntad propia de él. Dios lo llamó a ser apóstol, a ser uno de los escogidos. Y vimos que su mensaje está refiriéndose a los fieles creyentes, pero también vimos un detalle muy importante, que en los antiguos manuscritos no está la palabra Éfeso. Entonces, por eso es que podemos ver que esta carta quizás era una carta circular, que iba dirigida a todas las iglesias de la región de Asia Menor y también va dirigida a nosotros. Es lo bueno, no es una carta dirigida específicamente a un grupo de personas, sino a todos los fieles y santos que están en Cristo Jesús. Entonces, vamos a comenzar como dije, con la obra del Dios Trino. En el antiguo texto es muy bonito cuando uno entiende o va viendo un poquito de la composición de estas cosas y ve que Pablo escribió esto en una forma de literatura hebrea. Van a ver que esos capítulos, en verdad, digamos en el texto original, forman una sola frase. Yo los reto a que cuando lo lean ustedes traten de leerlo todo de corrido, como si fuera una sola frase. Yo cuando intenté me quedé sin aire. Pero esta es una forma de literatura hebrea donde ellos escribían todo un conjunto, o sea, una idea continua. No es como nosotros que usamos mucho el punto o la coma. Ellos era una idea continua que se iba desarrollando. Entonces los versículos del 1 al 14 son una sola frase prácticamente que se está usando. Y esta sección está compuesta del pasado, presente y el futuro del plan maestro de Dios. Básicamente, como habíamos mencionado en la primera clase, Efesios contiene, es como que es la consolidación de todas las cartas de Pablo. Y en esos primeros versículos básicamente se nos está dando el plan maestro de Dios. Pasado, presente y futuro. Si ustedes quieren resumir el plan maestro de Dios, versículos 1 al 14 de Efesios 1, nos va a dar a nosotros a entender ese plan maestro para la salvación. Vamos a ver que los versículos del 3 al 6 hablan sobre los aspectos pasados de la salvación, ¿cierto? Elección. Vamos a ver que los versículos 6 al 11 van a hablar sobre los presentes, la redención. Y los 12 al 14 van a hablar sobre los aspectos futuros, que son las herencias que tenemos en Cristo. También, como dije, se puede dividir, ¿cierto?, este libro, este primer capítulo, en las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes miran, cada una corresponde como básicamente a ese. Las bendiciones del Padre es lo que Dios el Padre hizo en el pasado. La bendición del Hijo es lo que presentemente somos en Cristo. Y luego las bendiciones futuras, o sea, después de que estamos en Cristo, lo que el Espíritu Santo nos ha dado para poder vivir, ¿cierto?, y recibir la herencia que vamos a tener en Cristo Jesús.
Vamos a ver también que hay 6 aspectos que Pablo presenta en estos versículos sobre la bendición por parte de Dios. Vamos a mirar, lo dividí en esas 6 secciones, lo que vamos a mirar hoy. Vamos a ver primeramente, el único bendito. Pablo nos va a hablar que el único bendito es Dios. El único que bendice es Dios. Los bendecidos, ¿quiénes somos? Nosotros, los creyentes. Las ubicaciones de esas bendiciones. Pablo nos especifica que están en los lugares celestiales. ¿Cuáles son esas bendiciones? Las vamos a ver, que son todas las bendiciones espirituales. Y el agente de bendición, o sea, a través de quién es que recibimos esas bendiciones, Jesucristo. Entonces vamos a estar analizando cada uno de esos puntos con estos 6 versículos que vamos a estar viendo hoy. Entonces vamos a ver el primero, el único bendito, Dios. Vamos entonces, leemos y dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra que Pablo usa para bendito es el griego eulogio. Cuando ustedes escuchan la palabra eulogio, no sé si les suena parecido a elogio. Elogio. Básicamente la palabra bendito, ¿cierto? O la palabra que Pablo está usando para bendecir a Dios es una palabra que expresa elogios, alabanzas a Dios. Está alabándolo, celebrándolo, elogiando. Y Pablo reconoce que el único bueno y merecedor de este elogio es el Padre. Por eso Pablo dice, bendito sea Dios. Él es el único merecedor del elogio, la alabanza, el honor. Marcos 10, del 17 al 19, miren lo que dice. Al él salir para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces aquí Pablo está dando a entender que el único merecedor de la alabanza, el único bueno, el único merecedor de los elogios, Dios el Padre. Porque todas las bendiciones derivan de Él. Y vemos que la bondad de la naturaleza de Dios es bondad, de ser bueno. Un Dios dadivoso, un Dios que da bendición. Y es a través de las escrituras que vemos a hombres alabando a Dios por su bondad. Si ustedes miran, la Biblia está llena. Los salmos están repletos de alabanzas a Dios. Mateo 21:9, por ejemplo, miren, nos dice, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito, ¿cierto? El que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito, eulogio, el que viene en el nombre del Señor. Y al final, todo lo creado en el cielo, todo sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice la palabra en Apocalipsis, dirán al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Va a llegar un momento donde toda la creación unánime va a poder alabar al Padre, va a poder bendecir al Padre, a Cristo, a Dios nuestro Señor. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él está bendiciendo a Dios de entrada. Y miren lo que dice acá. En todas las cosas, sea en dolor, sea en la lucha, sea en las pruebas, sea en la frustración, la oposición o adversidad, nosotros hemos de alabar a Dios porque Él es bueno en medio de todo ello. Por eso le alabamos y le bendecimos. Nosotros tenemos una visión muy limitada y tendemos muchas veces a ver a Dios o a encapsularlo según la forma en que percibimos nosotros el mundo o nuestra vida. Entonces pensamos que Dios está siendo bueno cuando todo va bien, pero cuando pasamos pruebas pensamos, Señor, ¿dónde está tu bondad? Y no es así, porque la naturaleza de Dios no cambia. A pesar de nuestras pruebas, Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno a pesar de que estemos pasando pruebas. Por eso es que el salmista muchas veces abría su corazón, derramaba su corazón, cuestionaba a Dios, le preguntaba, le expresaba sus dudas a Dios, pero después, ¿qué hacía él? Reconocía la bondad de Dios. Decía, pero tú eres bueno, pero tú eres fiel, la gloria sea para ti. Y de la misma forma eso, créanme que esa actitud de nosotros alabar a Dios, bendecirlo, eso va a ayudar a cambiar mucho nuestra forma de ver las situaciones. Mucho nos va a ayudar. Ahora vamos a ver ¿quién es el que bendice? El mismo Dios, el alabado, el bendito. Dios es merecedor de la alabanza, como dijimos.
Él mismo es el que otorga la bendición a sus hijos. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor si Él es el que nos da todas las bendiciones? La palabra dice en Santiago, toda buena dádiva, toda bendición o don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Santiago está haciendo muy claro que toda bendición, escuchen, toda, no hay bendición fuera de Dios. Incluso si una persona que no cree en Dios recibe bendición, esa bendición viene de Dios. Escuchen, toda bendición, todo lo bueno, estamos hablando, toda buena dádiva. Estamos hablando porque no las cosas que parecen bendición, pero que en verdad son maldición. Porque acuérdense, cuando yo digo bendición, a mí se nos viene a la mente dinero, ¿cierto? Entonces podemos estar pensando, pero Satanás puede hacer que una persona crezca económicamente para alejarla de Dios. Estamos hablando de las verdaderas bendiciones que ya vamos a ver cuáles son. Porque es que tenemos la idea de que bendición es cierto, es lo material, es esto, y sí, Dios provee de esas formas. Pero eso, vamos a ver, Pablo nos va a exponer que las bendiciones de Dios más grandes son las que están en los lugares celestiales. Entonces, cuando hablamos de toda bendición buena, proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. La bondad que recibimos solo puede venir de una fuente perfecta de bondad, o sea, de Dios, porque fuera de Él no existe otra fuente de bondad. Acuérdense que Jesús mismo dijo, bueno, solo hay uno, y es Dios. O sea, que Él es la fuente de todo lo bueno. Todo lo bueno fluye del Padre. Pablo nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí es muy importante entender esto. No dice que para los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Les ayudan a bien. En la vida nos van a salir cosas muy mal. Vamos a tener situaciones muy feas, situaciones dolorosas. Pero Dios promete que a los que lo aman, todo ayuda para bien. El Señor nos da la fuerza para soportar, pasar, resistir esas pruebas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos Charles Spurgeon dice, no estamos aquí sentados gimiendo, llorando, inquietos, preocupados y cuestionando nuestra salvación. Él nos ha bendecido y por lo tanto nosotros lo bendeciremos. Si menosprecias lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran comprensión de su gran misericordia, estarás profundamente agradecido a tu misericordioso Dios. Entonces, miren lo que dice, o sea, si nosotros entendemos cuánto Dios nos ha bendecido, wow, vamos a querer vivir mucho más para Él. Pero si nosotros estamos constantemente gimiendo, llorando, inquietos, preocupados, cuestionando nuestra salvación o la bondad de Dios, seguramente no vamos a dejar que Dios nos use grandemente para su reino. Entonces vamos a ver el tercer punto. ¿Quiénes son los bendecidos? Y los bendecidos, como mencionamos, ¿somos quiénes? Los creyentes. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Somos los bendecidos. Pablo continúa el versículo y dice, nos ha bendecido. Ahí hace referencia a la bendición que en algún momento, ahí es importante hacer esa aclaración. Esta primera sección de Efesios, Pablo también está dirigiéndose, cuando habla Pablo se está incluyendo al pueblo de Cristo, al pueblo judío, ¿cierto? Al pueblo étnico judío. Dice, nos ha bendecido. Entonces hace referencia a la bendición que Israel en algún momento recibió, pero que ahora pertenece al Israel espiritual. Ahí es muy importante entender esas dos cosas, el Israel étnico y el Israel espiritual. Cuando hablamos del Israel étnico, estamos hablando del pueblo, los judíos, ¿cierto? De nacimiento, que nacieron en Israel, y hubo bendiciones, Dios escogió a ese pueblo, trajo bendiciones sobre ellos, ¿cierto? Trajo también mandamientos sobre ellos, una ley sobre ellos. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, cuando el Apocalipsis nos habla, ¿cierto? De la nueva Jerusalén, nos está hablando ya de nosotros los que componemos el cuerpo de Cristo, un Israel espiritual. Nosotros hemos venido a ser parte, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, del pueblo escogido de Dios, elegido de Dios, pero cuando habla del pueblo elegido, no está hablando de los judíos como tal, está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque acuérdense, muchos judíos rechazaron al Mesías.
pesar de que fue un pueblo elegido para propósitos de Dios, muchos le dieron la espalda. Pero el Israel que va a prevalecer al final va a ser la iglesia. Entonces es importante entender eso. El Israel espiritual es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Nosotros somos parte del pueblo escogido de Dios. Y a Dios le plació bendecirnos por gracia y amor hacia nosotros. Él no puede bendecirnos por nuestra bondad, ¿cierto? Porque nosotros carecemos de ella. Dios nos quiso bendecir es por pura gracia. Más bien Él nos bendice con bondad. Nosotros le bendecimos a Él por medio de palabras, como dijimos, pero Él nos bendice a nosotros por medio de hechos. Dios hace cosas en nuestras vidas donde muestra su favor, donde muestra su misericordia, su gracia, y todas estas son bendiciones. Toda bendición espiritual ya ha sido dada. No hay necesidad de pedirla, sino de apropiarnos de ella. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, tremendo. Es que definitivamente muchas veces tenemos es que cambiar el chip. Muchas veces definitivamente tenemos que entender es que ya somos. De que sí, estamos en un proceso, pero ya somos. Es muy difícil comprender eso porque nos seguimos viendo como seres imperfectos, seres que aún cargan una vieja naturaleza, pero eso no es la realidad de quienes somos espiritualmente. En el ámbito espiritual hubo un cambio total. En el ámbito espiritual algo cambió completamente. Cuando la palabra dice que la sangre de Cristo nos lavó, es porque en el ámbito espiritual nosotros estamos blancos, limpios, sin mancha. Por eso el Señor nos puede llamar santos, escogidos, elegidos, hijos. Porque ya Él nos ve por medio de todo lo que pasó en Cristo Jesús. Nosotros nos seguimos viendo, ¿cierto? Por medio de este cuerpo, de la vida que aún estamos llevando. Pero lo mismo sucede con las bendiciones. Las bendiciones ya nos fueron dadas. Es cuestión de apropiarnos. Es cuestión de yo entender, Señor, tú ya me has dado esto. Tú ya me has dado el poder. Tú ya me has dado el dominio propio. Tú ya me has dado esto. Está bien orar por estas cosas. Está bien orar cuando estamos, ¿cierto?, en necesidad de algo. Pero cuando nosotros entendemos que ya Dios nos dio eso, cambia todo. Cambia todo. Ahora vamos a hablar sobre dónde están esas bendiciones espirituales. Dijimos que esas bendiciones están en los lugares celestiales. Cuando leemos ahí, Pablo dice, ¿cierto? Toda bendición en los lugares celestiales. Y ahí vemos, dice, en las regiones celestiales, dicen otras versiones. Y vemos que esa bendición de Dios es más que el cielo mismo. Cuando habla de los lugares celestiales no se refiere meramente al cielo. Sí, vamos a tener bendiciones una vez estemos allá. Pero hay cosas que no hemos recibido, digamos, que la palabra nos dice, por ejemplo, coronas. Las coronas las iremos a recibir una vez estemos allá. Entonces, ¿cuáles son estas bendiciones celestiales de las que Pablo nos habla? Entonces, cuando habla de lugares celestiales, se está refiriendo a todo lo que abarca el reino de Dios. Todo. Y el reino de Dios no es solamente el cielo. El reino de Dios es toda creación. De hecho, cuando la palabra dice, cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, es para que, la misma iglesia es parte del reino de Dios, la obra del Señor es el reino de Dios, y como creyentes nosotros vivimos en la tierra, pero nosotros, recuerden, pertenecemos al cielo. Eso es otra cosa que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto de mi ciudadanía? Porque la palabra de Dios dice que una vez que nosotros vinimos a Cristo, dejamos de ser ciudadanos de esta tierra, y ahora pertenecemos al cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a entender todas estas frases que Pablo usa, de que ya no pertenecemos acá, de que nosotros ya tenemos una ciudadanía, que tenemos, hágase de cuenta, un ID, que dice, lugar de nacimiento, el cielo. De allá venimos y para allá vamos. No pertenecemos a este mundo. Por eso es que nosotros podemos conectarnos con creyentes de otras partes del mundo y llamarlos hermanos, aunque hayan nacido en la China, aunque hayan nacido en otro país, porque todos somos parte de una misma patria, el cielo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey, y nosotros somos ciudadanos de su reino. Y ese reino abarca, como dijimos, los lugares celestiales. Y Pablo nos instruye a que nos enfoquemos en este reino. Es muy difícil, para mí personalmente es muy difícil, porque pues vivimos en este mundo.
Entonces es como, ¿cómo hago para poder vivir en este mundo pero tener la mente en el de allá? Pero eso es a lo que Pablo nos está invitando, a que nosotros nos enfoquemos en este reino invisible más que en este mundo visible. Miren lo que dice Colosenses 3:1. Dice la palabra, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso es un ejercicio que tenemos que poner en práctica. Y no es fácil porque este mundo nos quiere consumir toda la atención. Toda la atención. De hecho, yo cuando trato de meditar en el reino, es como que se viniera todo encima. Para como, no, espere, vea, a oponerse. Para que uno no se concentre. Porque si nosotros verdaderamente logramos poner nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y nosotros con Él, vamos a vivir de una manera muy distinta. Vamos a entender el llamado de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a poner en su lugar las prioridades. Ya las cosas de este mundo, como decía Pablo, para mí ya no las estimo, ya no tienen valor para mí. Porque ahora sé de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Pero nos toca llegar a ese punto. Es una disciplina que tenemos que desarrollar. Y como miembros de este reino podemos tener acceso a percibir cosas espirituales que el hombre espiritual no percibe. Que el hombre natural, no percibe. Pablo nos dice en 1 Corintios que existe un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre espiritual es quien está en Cristo. El hombre natural es el hombre que está todavía en la carne, muerto en sus pecados y delitos. Y estas personas no pueden percibir los aspectos espirituales. Una persona que está fuera de Cristo lee todo esto y como dice la palabra, para ellos es locura. Es locura. Dice ¿cómo que ustedes pertenecen a un reino invisible y que tienen allá su rey. Bueno, la fe nos ha llevado a nosotros a creer y a que hacer eso el ancla de nuestras vidas. Pero para muchas personas es locura. Bueno, ahora vemos y dice que nos ha bendecido regiones celestiales. Nuestra verdadera vida se encuentra allí, no aquí. Nuestra verdadera vida se encuentra en el cielo, no aquí. Porque aquí vamos a morir, nuestro cuerpo va a pasar. Pero en el cielo vamos a vivir eternamente. Es allí donde nuestro Salvador está, donde nuestra familia espiritual está, donde nuestro nombre verdaderamente está escrito y nuestra morada eterna está construida. Amén. Es allá. Esta casa la puede derrumbar un huracán. ¿Cierto? Mi nombre me lo puedo aquí cambiar. Mi familia aquí, ¿cierto? Podrán abandonarme, ¿cierto? El que no me volvió a hablar, el tío, el primo. Pero mi familia celestial está por toda una eternidad. Cristo dice que yo iré, ¿cierto? Y construiré morada para ustedes. Y nuestro nombre, dice la palabra, está escrito en el libro de la vida. Y ese libro es irrevocable. No se puede borrar. Actualmente hay una tensión entre lo terrenal y lo celestial. Yo no sé si ustedes la sienten. Yo la siento a cada día. Diario. Hay una tensión. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza espiritual que lucha con un cuerpo carnal. Entonces siempre va a haber una tensión, ese dualismo donde nosotros estamos luchando entre el bien y el mal. Y esa es la guerra cósmica que hay en este planeta. Siempre la guerra entre el bien y el mal. Entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y mientras estemos en este mundo y Satanás esté suelto como príncipe de este mundo, siempre vamos a tener que vivir entre esa tensión. De hecho, el hecho de venir a Cristo no calma esa tensión. De hecho, intensifica la tensión. Porque al venir a Cristo se abren nuestros ojos espirituales y ahora ya no empezamos a dar cuenta de lo malo. Empezamos a dar cuenta de que, eso no estaba bien y ahora es esa lucha de, yo ya no debo hacer eso. Yo ya no debo hablar así. Yo ya no debo mirar eso. Porque estoy en Cristo. Y empieza una lucha porque la carne todavía es como que, ¿recuerda quién eras? ¿Te acuerdas lo que hacías? Pero nosotros, como dice la palabra en 2 Corintios, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados algunas veces, pero no destruidos. ¿Sí ven las ventajas, las bendiciones espirituales que tenemos nosotros? No seremos destruidos. No seremos abandonados, no estaremos desesperados, no estaremos abatidos. Podemos, sí,
como cualquier persona de este mundo, pasar cada una de estas situaciones, pero con una ventaja: tenemos esperanza. Hay esperanza. Yo muchas veces me pregunto con mi esposa, ¿cómo hace la gente que pasa pruebas y no tiene a Cristo? Si para uno muchas veces es difícil y solamente uno se puede agarrar de un ancla de esperanza en las promesas de Dios, ¿cómo hace la gente que no tiene a Cristo? ¿De qué se agarran ellos? Porque yo creo que la mente, el positivismo, todas estas cosas que enseña el mundo, ¿cierto? De eso en algún momento yo creo que uno dice, no sirve de nada. Ayuda, sí, pero al final no sirve de nada. La única esperanza es Cristo. Amén. Es el único que verdaderamente nos puede dar esperanza. Y después la palabra dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Por eso les digo, no nos falta nada. Es cuestión de entender que ya lo tenemos todo. Es cuestión de ver que ya lo tenemos todo. Ahora vamos a ver cuáles son esas bendiciones. Ya vimos dónde están, en los lugares celestiales, ¿cierto? En el reino del Señor. Y vemos que ahora vamos a ver que esas bendiciones son más que cosas materiales. Pablo no se refiere únicamente a lo material. Sí, lo material puede ser bendición. Dios provee, claro, cuando necesitamos alimento, sustento, finanzas. ¿Cierto? Obvio, el Señor provee de estas maneras. Cuando Cristo vino aquí, también sanó, la provisión, ¿cierto?, de sanidad para nuestros cuerpos. Pero cuando vemos la palabra que Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí la palabra griega que él usa es una palabra que ya de pronto no hemos escuchado, neumáticos. Neumáticos. ¿Cierto? Neuma. El neuma habla sobre el espíritu, que pertenece al espíritu, su origen es divino. Y espiritual, como dijimos, es la fuente, no es el alcance de la bendición. Miren lo que dice, nos ha dado toda bendición espiritual, o sea, nos ha dado prácticamente su espíritu. Acuérdense, el espíritu es la fuente de todo. Cuando el Señor nos dio al Espíritu Santo, esa fue la bendición más grande que nosotros pudimos recibir. Más que si nos hubiera podido haber resuelto esto, resuelto aquello, porque estas bendiciones nos ayudan en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida diaria o cualquier otra área. Como dice, muchas veces nosotros oramos a Dios pidiendo cosas que ya nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que nos da todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Un ejemplo, cuando por ejemplo oramos, Señor, dame más amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? Miren lo que dice la palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí ven? El Espíritu Santo, la fuente. No es la bendición, es la fuente. El Espíritu Santo es el que nos ha dado todo. Entonces cuando dice, Señor, dame más amor, pero yo ya te di todo el amor. Aprópiate de Él. Señor, dame paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como la del mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Oh Señor, dame fortaleza. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ven que es cuestión de apropiarnos de lo que ya Dios ha hecho. La obra de Dios, cuando Jesús dijo consumado es porque su obra fue ya realizada completamente, no faltó nada. Todo lo hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora pidámosles a Dios que abra nuestros ojos para poder ver estas bendiciones espirituales, la paz, el amor, el gozo, todo lo que el fruto del Espíritu, todo lo que provee del Espíritu son las verdaderas bendiciones que nosotros en verdad necesitamos. Si ustedes se ponen a ver muchas veces, una persona puede tener todo en esta vida materialmente, pero si no tiene amor, si no tiene paz, ¿de qué sirve esa vida? ¿De qué sirve vivir esa vida así? Una persona podrá tener reconocimientos, títulos, todo esto, ¿cierto? Pero si no tiene dominio propio, si no tiene esperanza, ¿de qué sirven estas cosas? Por eso es que hay que anhelar las cosas de arriba, las cosas del cielo. John MacArthur dice, no es que Dios quiera darnos,
sino que Él ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros ya estamos completos en Él. Amén. Completos. Ahora nos estamos viendo de esa manera. Es la pregunta. ¿Cierto? Que algunas veces a mí personalmente me cuesta. Definitivamente necesitamos estar en la presencia del Señor continuamente para podernos ver como Él nos ve. Mira lo que dice, nuestra necesidad no es de recibir algo más, sino de hacer algo más con lo que ya tenemos y somos en Cristo. No es que necesitemos recibir algo más, es ¿qué voy a hacer con lo que ya he recibido? ¿Qué voy a hacer yo con lo que ya he recibido en Cristo? Ahora vamos a ver quién es el agente de la bendición. Jesucristo. ¿Cierto? Él es el que, por medio de Cristo, es que hemos podido tener acceso a todas las bendiciones, incluyendo su Espíritu Santo. Es por medio de Él. Capítulos 4 y 6 dice, Dios nos escogió en Él, cuando dice Él, se refiere a Cristo, antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ese versículo es primordial para entender. Como dijimos al principio en la introducción, vamos a ver que en el libro de Efesios constantemente estamos hablando de la palabra en Él, en Cristo, porque todo lo que estamos viendo únicamente aplica para quien está en Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta estaba refiriéndose a creyentes. Le escribió esta carta directamente a quienes ya pertenecían a Cristo. Nada de lo que vamos a leer aquí aplica para una persona que no ha conocido al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo y que no ha nacido de nuevo. Entonces, por eso es importante entender eso. Entonces dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y aquí vamos a entrar en un tema que ha sido un tema de debate por siglos. El tema de la elección o predestinación, más adelante vamos a ver también que Pablo usa la palabra predestinó, ha sido un tema de mucho debate. Mi propósito aquí no es decir si una postura es correcta y la otra es errónea, porque si hasta el día de hoy ninguno de los grandes, pensadores y teólogos han logrado ponerse de acuerdo, pues mucho menos yo voy a poder. Obviamente tengo una postura, yo voy a exponer un poco sobre las dos, pero aquí es un tema donde verdaderamente yo creo que hay dos cosas. Primero, no podemos, decir o una o la otra. ¿Por qué? Porque ambas son ideas de hombres. Las dos posturas son ideas de hombres. Tenemos que pedirle al Señor, ¿qué quieres tú decir? ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres mostrarnos? Entonces, dos grandes corrientes que existen son el calvinismo y el arminianismo. Son las dos, vertientes más grandes que hay con respecto a la elección. ¿Qué dice el calvinismo? El calvinismo dice que Dios es el que elige. Básicamente Dios fue el que dijo, este se salva, este no, este se salva, ¿cierto? Básicamente lo que dice el calvinismo. Dice que nadie se puede resistir a su llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios escogió a alguien, esa persona no puede decir no, ¿cierto? No puede decir no, yo no quiero, yo no creo, no se puede negar. Dicen que Dios elige a quien Él quiere y que Cristo solo murió por los elegidos. Como quien dice, la obra de Cristo en la cruz solamente en verdad fue para los que Dios había elegido. El arminianismo dice que el hombre tiene un libre albedrío, ¿cierto? Para elegir a Dios. De que no es Dios el que lo elige, sino que el hombre dice, yo quiero creer en Él. Pero puede resistirse a su llamado. O sea, la persona como tiene libre albedrío también puede decir, no, yo no quiero creer. ¿Cierto? Y Dios elige a quienes aceptan la salvación. Eso es un punto que ahorita vamos a estar mirando. Dios elige a quienes aceptan la salvación. Tengan eso ahorita fresco porque lo vamos a estar revisando. Y también dice que Cristo murió por todos, pero que solamente su muerte tuvo efecto para quienes creen en Él. Ellos sí creen que Cristo murió por todos. O sea, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, no a los elegidos, al mundo,
cierto que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, miren, ahí está la condición, el que crea en Él, cierto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo leo Juan 3:16, yo podría decir que, digamos, va más acorde al arminianismo, donde hay un Dios, cierto, que envió a su Hijo a morir por todos y que el hombre tiene un libre albedrío para creer en Él. Y el que crea en Él será salvo. Entonces, dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad. Eso es muy importante, esa palabra para, nos está dando el propósito para que Dios nos escogió. Miren cómo es de importante eso. Como dijimos, primeramente esto de lo que vamos a hablar solo abarca para los que están en Cristo. Y esto es importante entenderlo, porque entonces esto no nos está hablando sobre personas que no están en Cristo. Como quien dice, los que no estaban, entonces este lo escogió. No. Esto de la elección es para los que están en Cristo. Aquí no dice Dios nos eligió para estar en Él. Dice más bien nos eligió en Él. Por eso miren la importancia del vocabulario. ¿Cierto? No dice Dios nos eligió para ser salvos. No. Dios nos eligió en Él. ¿Cierto? ¿Para qué? Ese es el propósito de la elección. Cuando hablamos de elección, acuérdense, estoy hablando de mi postura. Yo estoy aquí exponiéndole lo que para mí tiene sentido. Ya les expuse las dos corrientes. No estoy diciendo que una está equivocada o la otra. Estoy hablando de lo que para mí tiene sentido. Y mirando el vocabulario, esto es lo que tiene sentido. O sea, sin ponernos a algo tan complicado, dice, el propósito de la elección es que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Cierto? ¿Y dónde nos escogió Dios? ¿En qué? En Cristo. Esta elección es posible antes de la creación del mundo. Ahí viene el punto que ya la gente dice, pero bueno, ¿y entonces cómo así que Dios nos escogió antes de la creación del mundo? ¿Cierto? Ahí viene un término muy importante y es la presciencia, no presidencia. No estamos hablando de presidente, presciencia. El previo conocimiento, ciencia, conocimiento, antes. Presciencia de Dios. Esto es un atributo que solo Dios tiene. Y es la capacidad de Dios poder conocer algo antes de. ¿Cierto? Dios tiene la capacidad de conocer quién se iba a salvar y quién no antes de la fundación del mundo. Pero el hecho de que Dios sepa quién se iba a salvar y quién no, no significa que Dios escogió a uno o a otro no. La presciencia solamente le da, la presciencia lo único que está haciendo es dando el conocimiento a Dios de quiénes iban a venir a la fe en Cristo Jesús. Conocimiento de todo lo que ocurriría tanto en el pasado como en el futuro, sin que esto limite el albedrío, el libre albedrío humano. Ese tema es muy importante. Acuérdense, Dios nos dio libre albedrío, si no seríamos robots. Si el tema de la elección fuera este sí, este no, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Estaría Dios verdaderamente dejando que el hombre lo ame? Si una persona en verdad no pudiera resistirse al amor de Dios, ¿estaría Dios dejando que esa persona verdaderamente ejerza el amor hacia Él? Les hago yo esa pregunta. Porque si Dios verdaderamente dio a Adán y a Eva libre albedrío para tomar decisión de amarlo o rechazarlo, yo creo que ese libre albedrío está en todo. Abarca todo. La misma elección que nos da a nosotros de amarlo o no. ¿Cierto? Y esto no indica, como dijimos, dónde vamos a pasar la eternidad. El tema de la elección, yo cuando entendí esto, yo dije, wow, la elección no significa dónde voy a pasar la eternidad. La elección significa es cuál es mi propósito. Vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Para eso fui elegido. Para eso fui yo elegido. ¿Cierto? Miren esto. Hice este dibujito. Yo soy muy visual. Y me encantan los dibujos porque me ayudan a entender mucho. Yo aprendo todo con dibujos, escribiendo. No sé si se acuerdan del versículo que dice, muchos son los llamados, ¿pero qué? Pero pocos los escogidos. ¿Cierto? Ese versículo va a ser clave para que entendamos esto. Esas manchitas negras allá somos todos los que estábamos antes de conocer a Cristo. Todo el que está muerto espiritualmente. ¿Cierto? El Señor hace un llamado a todos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Mas todos no van a ser salvos. Dios hace un llamado general. ¿Cierto? A través de la iglesia, predicadores, evangelistas, personas, todo, situaciones que la gente, hay gente que por solo una situación de vida cree en Dios. Dios llama.
llama. No todos aceptan ese llamado. No todos aceptan esa invitación. Porque acuérdense que cuando hablaba de esto era una parábola que Jesús estaba contando acerca del banquete de bodas. Donde decía, cierto, que habían invitado a muchas personas, pero muchos rechazaron esa invitación. Entonces, muchos son los llamados. Los que aceptan el llamado son salvos. ¿Y ahora están en qué? En Cristo. Los que están en Cristo, que han aceptado esa invitación, son los escogidos. ¿Sí ven? Los que están en Cristo, Dios los escoge. ¿Para qué? Para que vivan en santidad y sin mancha delante de Él. Dios no se puso a señalar allá. No. Dios dejó que el hombre, en su libre albedrío, escogiera. Escogió a Cristo. Creyó en Cristo. Está en Cristo. Ahora tú eres escogido. ¿Y por qué dice de antes de la fundación? Dios ya sabía. Dios ya sabía que nosotros estaríamos en Cristo. Porque Él ya puede ver todo. Él ya puede verlo. Y como dijimos, el hecho de que Dios conozca, tenga pleno conocimiento del pasado y futuro, no interviene en el libre albedrío humano. ¿Ok? ¿Tenías una pregunta? Sí. Estar en Cristo es a partir del bautizo. No, de la salvación. En el momento que usted por fe confesó a Jesús. Cuando usted por fe dijo, yo creo en Él, confieso mis pecados, ¿cierto? Estoy en Él, ya estoy. Hay algo que se llama un bautizo espiritual. Estás bautizado al cuerpo de Cristo. Ahora perteneces al cuerpo de Cristo. Pero no tiene nada que ver con el bautismo pues en el agua. Sí. José, ¿vas a decir algo? Ok. Entonces miren, cuando vemos esto con respecto a esa parábola de Jesús, vemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cierto? Básicamente es, mírenlo de esta manera, el Señor dio la invitación. Algunos la votaron, otros la recibieron. Los que abrieron esa invitación vieron y decía, eres escogido. ¿Sí ven esa forma de verlo? Has sido escogido. Al abrir esa invitación se dieron cuenta, has sido escogido. ¡Wow! Fui escogido. Y miren que la parábola después habla también que las personas, ¿cierto? O sea, iban vestidas, ¿cierto? Con trajes, porque de hecho había un hombre que no estaba bien vestido, que fue el que sacaron. Y miren, eso hace referencia a nuestra nueva naturaleza. Revestidos de santidad, sin mancha, blancos, puros, delante de Él. Porque para pararnos delante de Él, tenemos que estar así, sin mancha. Y eso lo obtenemos gracias a Cristo. Ahora viene otro versículo que ya pasamos la primera. Segunda, dice, en amor nos predestinó. Ahí viene otra palabra, ¿cierto? Primera, elegidos, predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero miren ahí, a mí me encantan esas palabras para, ¿cierto? Esas preposiciones. Para, es importantísimo, porque nos está dando ya la razón de por qué fuimos predestinados, ¿cierto? Y hemos sido predestinados ¿para qué? Para la adopción. Miren que otra vez no dice, fueron predestinados para ser salvos. No, para ser adoptados. Y esto es por medio de Jesucristo. La palabra de predestinación que viene del griego proorizo, que significa ver o conocer de antemano, ¿cierto? Antes, destinación. O sea, yo puedo ver el destino, ¿cierto? Conocer cuál va a ser el destino de esta persona antes de. Puedo ver, puedo conocerlo. Predestinó, dice que Dios ha determinado. ¿Cuál es el propósito de esa predestinación? Que seamos semejantes a Cristo. Una vez que nosotros estamos en Cristo, se lleva a cabo algo que se llama la adopción. Entonces, como dije, todo esto aplica únicamente para los que están en Cristo. La elección solamente es para los que están en Cristo. La predestinación solamente es para los que están en Cristo. Aquí no estamos hablando de no creyentes. Pablo es muy claro. Pablo no está dirigiéndose, estos términos no lo está dirigiendo a los no creyentes, sino a los que ya estamos en Cristo. Y dice que vamos a ser semejantes a Él. No vamos a ser otros dioses. No vamos a ser divinos en ese sentido. Pero en propósito, pensamiento, obras, acción, hasta la misma palabra dice, en su muerte, sepultura, ¿cierto? Bautismo, resurrección, somos semejantes a Cristo.
hasta en sus padecimientos. Porque a los que Dios conoció de antemano, ¿cierto? Los que Dios supo que iban a venir a Cristo, presciencia, también los predestinó. Miren, los que Él ya sabía que iban a venir a Cristo por voluntad propia, a esos escogidos, elegidos, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Pablo Arcila, ¿cuál de estas dos posturas yo tengo más inclinación? Hacia el arminianismo. Y eso que soy muy de escuchar predicadores reformistas, ¿cierto? Reformados, que son muy de la teología calvinista. Pero cuando viene a este tema, para mí tiene más sentido esto. Pero respeto la otra postura. Y como dije, aquí no se trata de decir una sí, otra no. Se trata de que busquemos es la verdad de Dios, ¿cierto? Porque es que no es una o la otra. Es qué dice la palabra. Porque como dijimos, esto simplemente son diferentes posturas humanas. Entonces ahí vemos que dice que el propósito es que ser adoptados como hijos suyos. El propósito de esa predestinación es ser adoptados como sus hijos. En Cristo, vean otra vez, dice, en Cristo ahora somos llamados sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el mundo romano, la adopción, era muy curioso cuando yo estaba estudiando esto, porque en el mundo romano la adopción era muy distinta a la adopción digamos, que nosotros tenemos hoy en día, o sea, el concepto de adopción. Por lo general, cuando nosotros hablamos de adopción, pensamos en un infante o un adolescente, ¿cierto? Un menor. Y lo adoptamos, ¿cierto? Porque, digamos, no tiene padres o sus padres tienen conflictos y esta persona necesita tener cuidado de él, pues, ¿cierto? Alguien tiene que cuidar de él. Pero en el mundo romano, romano, el término de la adopción era algo muy distinto. Porque la adopción era una práctica que básicamente tenía como fin buscar un heredero. Por ejemplo, una persona que tenía muchas riquezas y no tenía familiares, no tenía hijos, no tenía a quién dejarle sus riquezas, necesitaba buscar un heredero. Y la única forma de que esa persona que él encontrara pudiera heredar sus herencias era adoptándolo. De hecho, cuando yo leía acerca de este tema, me daba cuenta que algunas veces adoptaban personas incluso mayores que el mismo que estaba adoptando. Entonces, no estamos hablando aquí de que, ¿cierto? Más que el término de adopción para yo cuidar a un menor o a un niño o darle un mejor estilo de vida, es un término que se usaba, ¿cierto? Para poderle dar una herencia a alguien, para poderle dejar, ¿cierto? Mi legado a otra persona. Y cuando esa persona se adoptaba, esa persona inmediatamente ocurrían varias cosas. Primero, cualquier deuda que esa persona tuviera se le cancelaba completamente. Esa persona ya no era deudor de nadie. Segundo, el nombre se le cambiaba a esa persona, o sea, su identidad cambiaba. Ya esa persona no era el mismo. Si era un esclavo, imagínense, salió de su estado de esclavitud y ahora se convirtió en un heredero. Y como dijimos, se le cancelaban sus deudas, se le daba un nuevo nombre y se hacía un heredero irrevocable. Eso era otra cosa importante. Una vez que ya esta persona legalmente era heredero, ya no podía yo de pronto a los días decir, ¿sabe qué? No, ya no lo quiero. Era algo irrevocable. Ante la ley, esa persona ya iba a ser heredero de esta persona una vez muriera. Y como hijos de Dios, es muy bonito ver esa analogía porque Pablo la usa en el contexto de esta época, ¿cierto? Por otra, también es tan importante entender el contexto de la palabra, porque cuando Pablo hablaba de adopción, no estaba hablando de la adopción de nosotros. De pronto nosotros vemos, sí, Dios me adoptó en su familia y nos vemos como niños chiquitos, ¿cierto? En los brazos de papá. Y es bonito ver a un padre amoroso que nos abraza como hijos, como niños. Pero miren que eso tiene implicaciones mucho más profundas, cosas mucho más grandes, riquezas mucho más profundas de las que nos podemos imaginar. Y como hijos de Dios somos coherederos, dice la palabra, junto con Cristo. Cristo siendo el primogénito de todos nosotros, ¿cierto? Como hijo de Dios, es heredero del Padre. Y nosotros nos convertimos en coherederos. Miren lo que dice Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Como quien dice, Cristo tuvo que padecer y ahora recibió toda la gloria del Padre.
Si nosotros queremos recibir lo que Cristo ha recibido, tenemos que padecer también. No hay tal cosa como recibir lo bueno, pero evitarme lo malo, ¿cierto? Por eso el venir a Cristo, o sea, es un camino estrecho, como dice la palabra, y pocos caminan por él, porque el camino ancho, ¿cierto?, por donde muchos transitan, es fácil, sencillo, no duele, pero lleva a la perdición, a la muerte eterna, a la separación eterna de nuestro Padre. Y Dios no nos adopta a nosotros porque seamos dignos, a diferencia, ¿cierto?, de la adopción romana, donde quizás buscaban a alguien digno de ser heredero. Yo no iba a escoger a cualquiera, yo iba a escoger a alguien que yo dijera, oh, quiero que esta persona sea el que quede con todo mi legado, con toda mi riqueza, pero es digno de eso, por su comportamiento, por esto. A diferencia de la adopción romana, nosotros Dios no nos adopta porque seamos dignos, porque todos somos indignos de las bendiciones de Dios. Él lo hace por pura gracia. Somos adoptados como hijos de Dios y herederos nos convertimos en Cristo por gracia, porque Dios quiso, por su gran amor y su bondad, no por nosotros. Y algunos puntos importantes ya para terminar es que recordemos que solo Dios merece la alabanza, los elogios, la gloria. Solo Él es la fuente de toda bendición. Somos quienes estamos en Cristo, los receptores de tales bendiciones que provienen de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Estas bendiciones se llevan a cabo en los lugares celestiales. Y es nuestro deber reconocer estas bendiciones y actuar en base a lo que ya Dios nos dio, ¿cierto? Al estar en Cristo fuimos escogidos. Importante, al estar en Cristo fuimos escogidos, elegidos, predestinados y adoptados con el propósito de que seamos semejantes a Jesús, santos, sin mancha, y recibamos su herencia junto con Cristo. Y Dios, en su pleno conocimiento, en su presciencia, ya sabría quién aceptaría su llamada de salvación y quién no. Y con eso finalizamos los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Efesios.